Familia, ¿cómo están? Qué gusto saludarlos por este medio. Por favor, sean todos bienvenidos a la lectura de las Escrituras, versículo a versículo. Vamos bastante bien en la lectura. Estamos en el capítulo número 24. Hoy nos toca el 25. Y mire, de la semana pasada a hoy han pasado 2 años. ¿Por qué le digo esto? Acabo de decir que fue una semana, pero en nuestra lectura acaban de pasar 2 años con 12 días exactamente. ¿Por qué? ¿De qué estamos hablando? Bueno, estamos hablando de que Pablo decidió viajar a Jerusalén. Entonces, él llega a Jerusalén y empiezan a suceder muchas cosas bastante contrarias a la idea que él traía al llegar a esta ciudad. Una de sus ideas principales definitivamente era celebrar la fiesta de Pentecostés y seguramente aprovechar para hablarle a sus hermanos los judíos. Y bueno, terminó hablándoles, pero desde un juicio, desde un tribunal. Entonces, Pablo ya habló con el pueblo, les explicó qué pasó con él, su encuentro con Jesús, etcétera. Habló también con el tribuno, habló con el concilio y habló con el gobernador Félix. Pero mire, casualmente este gobernador lo dejó 2 años en la cárcel para congraciarse con los judíos. No se los entregó a los judíos, pero tampoco los soltó. Entonces lo dejó durante 2 años encarcelado y después viene un cambio de gobierno. Sale Félix del poder y entra un nuevo gobernador llamado Porcio Festo. Entonces vamos a ver el día de hoy en el capítulo número 25 qué pasa con la llegada de este nuevo gobernador y qué pasa con nuestro querido hermano Pablo. Si usted está listo, si ya tiene su Biblia frente a usted, le pido de favor que la abra en el capítulo número 25 del libro de Hechos de los Apóstoles, porque vamos a empezar a leer versículo a versículo. Hechos capítulo 25. Versículo 1. Llegado pues Festo a la provincia, subió de Cesarea a Jerusalén 3 días después. Y los principales sacerdotes y los más influyentes de los judíos se presentaron ante él contra Pablo y le rogaron, pidiendo contra él como gracia que le hiciese traer a Jerusalén, preparando ellos una celada para matarle en el camino. Como le platiqué, hay un cambio de gobierno. Estaba Félix en el poder y llega un nuevo gobernante llamado Festo. Este gobernante, en su toma del poder, lo primero que hace, estando ahí en Cesarea, porque regularmente ahí estaban los gobernantes o los gobernadores, no sé por qué razón a ellos no les gustaba estar en Jerusalén, preferían estar siempre en Cesarea. Entonces toma el poder Festo y 3 días después de que toma el poder, él viaja a Jerusalén, supongo que para ver cómo está el asunto, para que lo conozcan los ciudadanos. Y aprovechando los judíos que llega Festo a Jerusalén, inmediatamente le hablan acerca de Pablo. Es increíble, estos señores no se han quitado la idea de terminar con la vida de Pablo. Ya pasaron 2 años, lo acabamos de ver. Félix lo dejó a Pablo encerrado 2 años. Y en esos 2 años los judíos no han olvidado que Pablo está preso en Cesarea y quieren terminar con su vida. Aprovechan que cambió el gobernador y le piden que les traiga a Pablo a Jerusalén para que ellos lo juzguen. Y miren lo que les contesta este nuevo gobernador en el versículo 4. Pero Festo respondió que Pablo estaba custodiado en Cesarea, a donde él mismo partiría en breve. Los que de ustedes puedan, dijo, desciendan conmigo
y si hay algún crimen en este hombre, acúsenle. Mire qué interesante lo que está pasando aquí, porque los judíos aprovechan eso, que el gobernador es nuevo, pues entonces vamos a tratar de hacerle la barba y que nos entregue a Pablo. Sin embargo, el gobernador, interesante esto, porque el gobernador, para ahora él congraciarse con los judíos, bien pudo entregarles a Pablo y ganarse así al pueblo, ¿no? Ganarse al pueblo judío. Sin embargo, lo que él hace es decirles: no, yo no les puedo entregar a Pablo. Yo en breve, yo me regreso a Cesarea. Si quieren, vamos. Y allá vemos qué pasa. Si hay algo de lo que este señor sea culpable, pues hacemos el juicio y que reciba el castigo que merece. Entonces, no sé si usted pueda ver ahí la mano de Dios moviéndose para cubrir y para cuidar a Pablo. Los judíos estaban pidiendo que trajeran a Pablo porque estaban tramando otra vez una coartada, una celada, dicen las escrituras, para matarlo. Obviamente ya no eran los 40 que intentaron matarlo hace 2 años, porque esos 40 habían jurado bajo maldición que no iban a comer y que no iban a beber hasta darle muerte a Pablo, y los que terminaron muertos y de hambre fueron ellos por haber hecho ese juramento. Obviamente aquí son otras personas las que quieren matar a Pablo. Festo lo está cubriendo de alguna manera y les dice: si quieren, vénganse conmigo a Cesarea y allá vemos qué pasa. Versículo 6: y deteniéndose entre ellos no más de 8 días, venido a Cesarea, al siguiente día se sentó en el tribunal y mandó que fuese traído Pablo. Verso 7: cuando éste llegó, lo rodearon los judíos que habían venido de Jerusalén, presentando contra él muchas y graves acusaciones, las cuales no podían probar. Alegando Pablo en su defensa: ni contra la ley de los judíos, ni contra el templo, ni contra César he pecado en nada. Ahí están los judíos de nuevo. Ahí están los judíos de nuevo, ni tardos ni perezosos. Vienen otra vez de Jerusalén a Cesarea junto con el nuevo gobernador Festo. E inmediatamente el gobernador, justo como les había prometido, si venían a Cesarea, él iba a armar el juicio, la sesión, para ver qué pasaba con Pablo. Entonces llegan, inmediatamente se arma y los judíos rodean a Pablo, inmediatamente acusándolo: tú eres esto, estás provocando una rebelión. ¿Se acuerda en el capítulo anterior de las cosas que lo acusaban? Una de ellas, y la más grave, por la cual los romanos lo hubieran sentenciado a muerte, era la de sedición, es decir, rebelión contra el gobierno. Entonces Pablo inmediatamente se defiende y dice: ni contra ustedes, mis hermanos los judíos, ni contra el templo, ni contra César he pecado en nada. Versículo 9: pero Festo, queriendo congraciarse con los judíos, respondió a Pablo y dijo: ¿quieres subir a Jerusalén y allá ser juzgado de estas cosas delante de mí? Bueno, ¿qué le está proponiendo Festo a Pablo? Prácticamente le está proponiendo llevarlo a la muerte, porque los judíos eso es lo que quieren. No sabemos si Festo sabía el plan que tenían los judíos para con Pablo, pero le hace esta pregunta y mire lo que contesta Pablo en el versículo 10. Pablo dijo: ante el tribunal de César estoy, donde debo ser juzgado.
a los judíos no les he hecho ningún agravio, como tú sabes muy bien. Porque si algún agravio o cosa alguna digna de muerte he hecho, no rehúso morir. Pero si nada hay de las cosas de que estos me acusan, nadie puede entregarme a ellos. A César apelo. Bien, Pablo. Mire, Pablo está haciendo uso de lo que él tiene, no para martirizarse. Muchos teólogos dicen que Pablo se equivocó aquí también al apelar a César, que él debió permitir que las cosas terminaran aquí con Festo. Pero Pablo está haciendo uso de la ciudadanía romana que él tiene. Si otro personaje estuviera en su lugar, imaginémonos a alguno de los apóstoles, imaginemos al famosísimo Pedro. Pedro era judío. Pedro no podría de ninguna manera hacer lo que está haciendo Pablo en este momento. A Pedro, como era judío, seguramente los judíos ya lo hubieran juzgado y ya lo hubieran asesinado. Pero Pablo, desde que estuvo con el tribuno al final es un comandante, es como el poder judicial. Desde que estuvo con el tribuno, Pablo apeló a su ciudadanía romana. Le dijo a los soldados: hey, ¿a poco les es lícito golpear a un ciudadano romano? Y tuvieron miedo en ese momento. Pablo vuelve a usar su ciudadanía romana para apelar ahora a César y librarse de los judíos. Si Pablo hubiera aceptado ir con los judíos a Jerusalén, de ahí les aseguro que no hubiera salido vivo. Lo querían matar, le traían ganas desde hace muchos años. Es más, desde que él fue a Damasco, tuvo su encuentro con el Señor y luego regresó a Jerusalén, desde entonces los judíos ya lo querían matar. Incluso creo que fue Bernabé el que lo salvó y mandaron a Saulo a Tarso, mandaron a Pablo a su ciudad natal, a Tarso, y de esa manera lo libraron de los judíos. Mire, yo no sé cuántos años han pasado hasta aquí, pero los judíos siguen intentando matar a Pablo. Qué tercos son los judíos. Y mire, son tan tercos para hacer algo que a nuestros ojos o a nuestro criterio es malo. Son tercos para lo malo. Usted y yo, que conocemos lo bueno, que conocemos las Escrituras, que conocemos al Señor, ¿qué tan tercos somos para lo bueno? ¿Qué tan aferrados somos para lo bueno? Los judíos están de tercos, pero para matar a este Pablo. Y bueno, mire, Pablo tenía la ciudadanía romana, como le comentaba Pedro, pues no la tenía. Hubieran pasado cosas muy distintas si Pedro estuviera en esta situación. Lo que quiero decirle es que cada quien estamos viviendo las cosas conforme tenemos que vivirlas. Usted tiene algo que tiene que usar para poder glorificar a Dios en medio de eso. A lo mejor usted desearía tener lo que otro tiene, pero no se trata de eso. Se trata de identificar cuál es el don, cuál es el talento que me ha dado el Señor para usar eso que me ha dado a mí el Señor y servirle. No puedo estar esperanzado tratando de
obtener o tener lo que mi hermano tiene. Lo que él tiene, llámese material o espiritual, el Señor se lo ha dado y ese hermano tiene que usar eso para servirle. A usted le ha dado otras cosas. Usemos esos dones y esos talentos que el Señor nos ha dado para servirle. Versículo 12. Entonces Festo, habiendo hablado, con el consejo respondió: a César has apelado, a César irás. Mire cómo, sin darse cuenta, estos personajes están haciendo que se cumpla lo que el Señor le dijo a Ananías respecto a Pablo. Le dijo que Pablo le iba a hablar a gobernadores, a reyes. Y aquí Pablo ya habló con gobernadores, ya habló con el pueblo, habló con el tribuno, habló con el concilio. Y de hecho ahorita está hablando con otro gobernador, con Festo. Y mire lo que va a pasar a continuación. Porque ya fuimos de menos a más. Le habló al pueblo, le habló al tribuno, le habló al gobernador, le habló a otro gobernador. Y mire a quién le va a hablar ahorita. Un nuevo personaje, el rey Agripa. Versículo 13. Pasados algunos días, el rey Agripa y Berenice vinieron a Cesarea para saludar a Festo. Andaban por ahí dando la vuelta, son reyes. Se enteran que hay un nuevo gobernador en Cesarea y deciden pasar a visitarlo. Y como estuvieron allí muchos días, versículo 14, Festo expuso al rey la causa de Pablo, diciendo: un hombre ha sido dejado preso por Félix, el ex gobernador, respecto al cual, cuando fui a Jerusalén, se me presentaron los principales sacerdotes y los ancianos de los judíos pidiendo condenación contra él. A estos respondí que no es costumbre de los romanos entregar a alguno a la muerte antes de que el acusado tenga delante a sus acusadores y pueda defenderse de la acusación. Eso pareció a trabalenguas, pero bueno. Así que, versículo 17, habiendo venido ellos juntos acá sin ninguna dilación, al día siguiente, sentado en el tribunal, mandé traer al hombre. Todo pasó rápido. Ellos vinieron ni tardos ni perezosos. Yo mandé a traer a Pablo. Se armó aquí el tribunal. Y estando presentes los acusadores, ningún cargo presentaron de los que yo sospechaba. Versículo 19, sino que tenían contra él ciertas cuestiones acerca de su religión y de un cierto Jesús ya muerto al que Pablo afirmaba estar vivo. Mire, al final lo que decía Pablo era muy cierto. A él lo estaban acusando porque él creía en la resurrección de los muertos. El centro, el punto focal de todo este embrollo que está sucediendo con Pablo es que Pablo aseguraba que Jesús, aquel que había muerto, realmente estaba vivo. Es decir, había resucitado de los muertos. Versículo 20, yo, le dice Festo a Agripa, yo, dudando en cuestión semejante, le pregunté si quería ir a Jerusalén y allá ser juzgado de estas cosas. Mas Pablo apeló para que se le reservase para el conocimiento de Augusto. Mandé que le custodiaran hasta que le enviara yo a César. Entonces, Agripa dijo a Festo: yo también quisiera oír a ese hombre
Y él le dijo, mañana lo oirás. Mire, Agripa, no sé si le suene. Este es el rey Herodes Agripa II. Su antecesor es el rey Agripa I, el que mandó matar a espada a Jacobo, el que encarceló a Pedro. Estos hombres han estado prácticamente en todos los juicios, o por lo menos los más importantes que se han desencadenado aquí en las Escrituras. Antes de Herodes Agripa, reinó Herodes Antipas, el rey que tuvo su gobierno durante toda la era de los evangelios. Y antes de Antipas gobernó Herodes el Grande. Él reinaba en el momento en que nació Jesús de Nazaret. Todos estos, siendo familiares de alguna manera, conocían acerca del camino. Para ellos no era algo extraño escuchar acerca de Jesús, porque ellos lo estuvieron viviendo desde el nacimiento de Jesús, y ahora hasta Pablo, que dice y asegura que ese Jesús que fue crucificado está vivo. Entonces Agripa le dice a Festo, oye, ¿sabes qué? Quiero escuchar a Pablo. Mañana lo escuchas, le dijo Festo. Versículo 23. Al otro día, viniendo Agripa y Berenice con mucha pompa. Mire qué evento, qué acontecimiento. El rey, no cualquier persona, el rey Agripa, junto con Berenice, llegaron con mucha pompa, con vestidos reales, con ropas reales. Y entrando en la audiencia con los tribunos y principales hombres de la ciudad, ya sabe, ¿no? Sí se lo puede imaginar. Como ponga en su mente hoy cómo anda un presidente de aquí, de nuestro país, o cómo andaban los presidentes. Iba el presidente y alrededor suyo muchísima gente. Desde guaruras hasta colados. Pero mire, así imagínese cómo llegó el rey Agripa, con vestiduras reales. El tribuno y mucha multitud, los principales de la ciudad. Y por mandato de Festo fue traído Pablo. Yo no alcanzo a ver la escena porque nunca he estado delante de un rey, ¿verdad? Pero sí debió ser algo impresionante para Pablo presentarse delante de un rey. Pablo fue educado con Gamaliel, a los pies de Gamaliel, uno de los más grandes eruditos de ese tiempo. Pablo tenía con qué pararse frente al rey. Y no solamente tenía el respaldo de sus títulos obtenidos, ahora tenía el respaldo
del Señor y del Espíritu Santo que estaban con él, pudo presentarse delante del rey sin temor, con toda confianza en su Señor. Entonces Festo dijo, versículo 24, Rey Agripa, y todos los varones que estáis aquí juntos con nosotros, aquí tenéis a este hombre, respecto del cual toda la multitud de los judíos me ha demandado en Jerusalén, y aquí dando voces que no debe vivir más. Pero yo, hallando que ninguna cosa digna de muerte ha hecho, y como él mismo apeló a Augusto, he determinado enviarle a él. Versículo 26. Como no tengo cosa cierta que escribir a mi Señor, le he traído ante ustedes, y mayormente ante ti, oh Rey Agripa, para que después de examinarle tenga yo que escribir. Porque me parece fuera de razón enviar a un preso y no informar de los cargos que haya en su contra. Ay, Dios, acaba de terminar el capítulo 25. Trate de imaginar la escena, trate de ver y al rey, a Berenice y a las principales autoridades sentados esperando para ver qué va a decir Pablo. Festo acaba de dar una introducción y al final prácticamente le está pidiendo ayuda al rey Agripa para que Festo pueda mandar a Pablo ante César, el emperador, y tener algo con que justificar el envío de este preso hasta allá. Yo no sé qué habrá pasado por la mente de Pablo con toda esta situación. 2 años antes de todo esto, el Señor se le presentó a Pablo y le dijo, Pablo, ten ánimo, así como has hablado y has testificado de mí en Jerusalén, vas a testificar allá en Roma. Y después de eso, lo encarcelan. Pablo, me lo imagino encadenado y preso durante 2 años. ¿Qué pasó por la mente de Pablo? No sabemos. ¿Qué estuvo haciendo Pablo durante todo ese tiempo? ¿Se sintió frustrado? Probablemente pensó que hasta ahí había llegado. Porque esos pensamientos vienen a nosotros, ¿cierto? Esos pensamientos vienen a nosotros y no debemos permitir que esos pensamientos gobiernen nuestra mente. Tenemos un poquito más de medio año sin abrir las puertas de la iglesia por causa de esta pandemia. Y este medio año, un poquito más de medio año, se nos ha hecho eterno. Pero debemos seguir firmes y debemos seguir constantes. ¿Constantes en qué? En la oración y en la lectura de las Escrituras. Cuando se tengan que abrir las puertas, cuando se puedan abrir las puertas, se abrirán y podremos reunirnos nuevamente.
Pero hemos descubierto que todo este tiempo nos ha servido para percatarnos que la iglesia no es un lugar físico. La iglesia somos nosotros. Dos años en la cárcel, Pablo. Nosotros un poquito, 6, 7, 8 meses de pandemia, estando encerrados en nuestras casas prácticamente. Tenemos que seguir adelante, mi hermano. No se desespere y confiemos en el Señor. Aunque las circunstancias parezcan difíciles, Él sabrá cómo sacarnos adelante. Confiemos en Él. Aferrémonos a Él, a su diestra, y sigamos adelante. Padre, muchas gracias por este tiempo y gracias, Padre, porque nos muestras que este varón estaba tan apasionado y tan seguro de lo que tú le habías prometido, que aún esos 2 años ahí encerrado no hicieron que dudara o que titubeara respecto al llamado que tú le habías hecho. Él sabía que tu propósito en su vida se iba a cumplir. Padre, nos ponemos en tus manos para que tu propósito en nuestras vidas se cumpla. Y al cumplirse, te demos toda la gloria y toda la honra a ti, Padre eterno. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.